Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chonis y bueno, pues a esta hora les saludamos a todos ustedes y les decimos que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues vamos a iniciar orando. Ahí donde están, pues vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todas las cosas que cada día tú nos das. Agradecido, Señor, porque en este tiempo tú permites, Señor, que podamos llevar tu palabra y que podamos hablar de tus cosas. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que en este tiempo tú puedas, Señor, enseñarnos a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a todas nuestras vidas, a cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, pedirte, Padre amado, que tú nos puedas mostrar, Señor, tú nos puedas enseñar todo aquello que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros. Bienvenido eres, amoroso Padre Celestial, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Y en este tiempo iniciamos ya la reunión de los chones, pues, y te decimos, Señor, que pues en este momento, Señor, tú nos puedas tomar y nos puedas abrir los oídos y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, todo hombre fuerte que impida la reunión, en el nombre de Yeshua lo atamos y lo echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Y en este momento damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo, y agárranos, Señor, agárranos para que podamos hablar, que no hablemos, Señor, de lo nuestro, que hablemos de lo tuyo, que toda palabra, Señor, que vayamos a decir en este día, Señor, esté inspirada en ti. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión, agradecidos con el Eterno por todas las cosas que Él va haciendo en cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a continuar viendo todo aquello que pues Dios quiere que veamos. El día de ayer veíamos cosas pero muy interesantes, pues empezábamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hablábamos acerca de después de que los padres pues muchas veces comen las uvas y que los hijos tienen de entera de que hay una maldición generacional, de que de repente hay mucha gente que en este tiempo no logra entender por qué pues no puede cambiar, porque pues tiene muchas cosas, y veíamos que hay maldiciones de tipo generacional e incluso de tipo territorial. Y pues todo esto a la luz de la palabra que pues hemos visto que viene, nos dice la palabra de Dios de que hay un tiempo pues en el que no va a ser así. Y pues precisamente esa temporada ha ido comenzando ya con la venida de Yeshua, que aún no ha terminado por concretarse, porque pues esto se va a hacer cuando se unan totalmente las casas, las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, y podamos tener pues un tiempo precioso en el que se cumpla toda la palabra de Dios, porque recordemos que la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, pues esto lo vamos a ver y vemos que pues él ya, habiendo muerto y resucitado, pues ha hecho todo para que nosotros de verdad seamos verdaderamente libres. Pero pues esto no sucede de manera automática. Decíamos de que pues es tiempo de que nosotros podamos entender esta palabra y que de verdad pues volvamos hacia Dios, que nos arrepintamos. Si el impío pues se aparta de la maldad y se arrepiente de corazón, pues lo que va a suceder es que toda su impiedad va a ser borrada. Pero por el contrario, si hay alguien que pues está caminando por camino de santidad, haciendo las cosas del Eterno, pero y de repente pues se le ocurre ir por el camino del impío, lo que va a ocurrir es que todo lo bueno que ha hecho pues también se va a borrar. Así hemos estado hablando en esta noche de todas estas cosas que tiene el Eterno con cada uno de nosotros, y pues vamos a continuar con todo este asunto, vamos a continuar con todo lo que Dios nos ha estado mostrando, y pues les vamos a pedir ya en esta noche a todos ustedes que pues presten atención, porque Dios tiene pues cuidado de cada uno de nosotros y nos va a ir mostrando muchas más cosas. Bueno, en esta noche está con nosotros Daniel.
Pues mientras va solucionando el problema del micrófono, Daniel, pues vamos a continuar hablando de esto. Pues estamos en un tiempo muy, muy hermoso, en un tiempo en el que pues la palabra de Dios viene pues a nuestras vidas y nos empieza a mostrar muchas, pero muchas cosas. Y vamos a ver pues algunas cosas más. Ayer nos quedábamos con una cuestión muy, pero muy interesante. Veíamos pues el asunto de que es tiempo de que cada uno de nosotros pueda pues presentarse de Dios delante de Dios de una manera pues adecuada y veíamos algo tan esencial en lo que pues es lo de Moisés. En el tiempo de Moisés, en el llamado de Moisés, recordemos pues que 40 años, los primeros 40 años de Moisés que estaba viviendo en tierra de Egipto, pues él había pasado así, como egipcio. Sus próximos 40 años en el desierto y pues los últimos 40 años pues de una manera asombrosa libertando al pueblo de Israel. Y pues vamos a ir viendo todas estas cosas esta noche, pero bueno, ahora sí ya funciona el micrófono de Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos. Y ahí estamos con problemas de micrófono también, pero pues ya sabemos que esto va a ir mejorando, así que pues recordemos lo siguiente, recordemos que pues el Eterno tiene muchas cosas en ese tiempo para nosotros y les decíamos que son 40 años los que ha estado Moisés en el desierto, pues también 40 años en los que ha empezado pues esa obra de libertad, pero hay algo bien, pero muy, muy interesante en toda esta historia, porque pues podemos ver que había pasado definitivamente con Moisés en el tiempo que había sido llamado y que pues en ese llamado pues ocurren muchas cosas que el día de hoy podemos verlas y que nos van a dar a luz pues un montón de cosas que tenemos que aprender, porque pues hay un momento en la vida de Moisés en el que cambia todo. Si bien pues podemos ver que han pasado muchas cosas en la vida de Moisés, pues unos cambios realmente terribles, pues hay un momentito en el que él tiene un encuentro y tiene un encuentro pues muy, pero muy, muy especial y de repente pues nos va a dar luces de todo lo que pues debemos hacer en este tiempo. Vámonos a Éxodo y pues vamos Éxodo 3 y vamos a ver lo siguiente. Dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, aquí hay un montón de cosas que vamos a ver en este tiempo y pues definitivamente leer la palabra de Dios es pues sumamente emocionante. Empezamos a descubrir cosas que antes no leíamos, lo decimos varias veces, pero es verdad. Dios nos está mostrando pues muchas cosas que al día de hoy vamos a aprender de estas pues impresionantes historias. Y ahora sí, está con nosotros Daniel.
Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Shalom a todos. Ahora sí, estamos ya con todo funcionando. Y es gracias al Eterno, gracias al Espíritu Santo que de verdad Él permite todas estas cosas. Es impresionante cómo vemos que la palabra del Eterno se va abriendo. Cosas que de verdad las habíamos visto antes, ahora las podemos entender, ahora logramos entender mucho más. Vemos incluso que cada vez que se repite la palabra Israel o los hijos de Israel, pues nos está hablando exactamente a nosotros, nos está hablando a cualquier pueblo, no se está hablando a una persona en específica, tampoco se está hablando a ninguna denominación ni ninguna religión, sino se está hablando exactamente a los que han entendido que son parte del pueblo de Israel, y en eso estamos nosotros. Hemos visto que el Señor nos ha devuelto nuestra identidad y vemos que todas estas promesas son para cada uno de nosotros. Definitivamente, pues las promesas son para cada uno de nosotros. Y bueno, pues en este tiempo estamos viendo el llamamiento de Moisés. Bien, pues vayamos esto parte por parte porque aquí encontramos pues muchas cosas que el día de hoy nos están llamando bastante la atención, y pues vamos a ir viendo Éxodo 3.1. Entonces pues nos vamos para allá, para Éxodo 3.1, y vamos viendo cada detalle porque es pues re impresionante todo lo que la palabra del Eterno nos tiene que decir. Dice pues que estaba Moisés, definitivamente estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y pues fíjense que él era sacerdote de Madián, y pues él llevaba las ovejas a través del desierto, y hasta que pues llega a un monte muy especial, llega hasta Oreb, que era el monte de Dios. Y es impresionante cómo pues Moisés empieza a cambiar de ambientes, porque pues al principio podemos ver que Moisés pues vive una vida, pues si bien diría alguien, de lujos, porque podemos ver cómo al principio empieza a vivir pues dentro de la casa del faraón, y empieza a vivir de manera pues de ser un egipcio. Pero pues la misma palabra nos dice que él pues como viendo al invisible decide irse para el desierto, pues, y llega pues a este lugar, a Madián, ¿no? Pues a donde encuentra pues a su esposa, a Jetro, y pues de ser alguien tan impresionante, alguien que podía pues llegar a ser quizás incluso faraón o parte del gobierno, porque era pues alguien muy respetado, pues llega a ser alguien que apacentaba ovejas y tiene pues otro buen tiempo así, con una vida pues como que tranquila, muy apacible, y en medio de esto pues encuentra algo impresionante. Llega hasta Oreb, monte de Dios, y ocurre lo siguiente. Dice que pues la palabra de Dios en Éxodo 3.2 nos dice lo siguiente: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y pues él empieza a ver en medio de la zarza el ángel de Jehová, y vio que la zarza ardía en fuego, y escuchen esto, la zarza no se consumía. Qué impresionante. Entonces pues Moisés, al ver que la zarza no se consumía, pues decide y dice algo. Moisés dijo: voy a ir allá, ¿no? Entonces Éxodo 3.3 pues nos dice lo que Moisés dice. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Pues él empieza a ver que la zarza no se quemaba, y dice: pues ¿por qué no se quema? Entonces pues él decide ir a ver por qué la zarza no se está quemando. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es interesante cómo aquí dice que pues Dios, al ver que él iba a ver pues este asunto, es pues Moisés el que decide ir a ver qué pasaba. Y en ese momento pues Jehová lo llama, y de en medio de la zarza le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Qué interesante, pues solamente esto podríamos hablar un buen rato, porque recordemos que cuando pues Dios te llama por tu nombre, cuando hay algo de parte de Dios llamándote, pues aquí es una yeca con un jineni, ¿no? Y aquí es un jineni que alguna vez habíamos hablado y decíamos: pues heme aquí. Y aquí está diciéndole Moisés: heme aquí, a un encuentro sobrenatural. Es de verdad interesante cómo volvemos a ver este llamado del Eterno cuando vemos que le está llamando por su nombre, le está diciendo exactamente el nombre de Moisés, no le está llamando de otra manera, sino por su nombre. Es algo muy especial, es algo que el Eterno muchas veces ha hecho con cada uno de nosotros, porque nos llama
conociéndonos, sabe quiénes somos. Y eso es importante porque tenemos que entender que la palabra del Eterno dice que, que nosotros tenemos que ser conocidos por Él, y es importante entender esta parte. Moisés no era alguien que estaba ahí por casualidad, no era la primera persona que el Eterno había encontrado por ahí, esto era un encuentro casual, sino era algo que Dios había preparado, algo que Él sabía que iba a suceder. Y es interesante que cuando Él escucha el llamado no sale corriendo, no pone excusas, no huye, no se escapa, sino al contrario, usa estas palabras que exactamente en la versión original de la Biblia dice Hineni, aquí estoy, heme aquí. Y vemos que es un encuentro especial, vemos que lo primero que Moisés había hecho era acercarse al monte de Horeb, que en cierta manera podemos entender que es también la forma en la que se representaba a Yeshua en el antiguo pacto, porque era el monte de Horeb, la peña de Horeb la que les daba agua. Todo el pueblo de Israel recibía agua desde esa peña, y este no era cualquier monte, era un monte que le seguía, era un monte que caminaba detrás del pueblo de Israel. Muchas veces hemos pensado que el agua salía simplemente de cualquier roca, de cualquier lugar, o en el lugar al que llegaban ellos encontraban agua. No, esto era un evento bastante especial. El Eterno tenía cuidado de todo el pueblo de Israel. Por eso es que este monte se movía junto con el pueblo de Israel. Sabemos bien que eso está en la palabra del Eterno cuando dice que la peña de Horeb iba detrás del pueblo y iba para darles agua. Y esto es interesante porque vemos que Moisés se acerca hasta ese monte. No, tampoco es algo casual, tampoco es algo que haya ocurrido por accidente, que Moisés no sepa por dónde estaba caminando y accidentalmente haya pasado esto, sino al contrario, vemos que todo esto tiene una representación, todo esto significa algo en el mundo espiritual. Muchas veces pensamos que el Señor nos quiere agarrar a la fuerza y Él nos obliga o nos encierra en una esquina para que no tengamos escapatoria, pero no nos damos cuenta que el Señor nos hace la oferta y nosotros tenemos que responder, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto en el que de verdad podamos decirle con todo nuestro corazón: heme aquí, Jineni, aquí estoy, Señor, para lo que necesites. Y eso es importante porque vemos que aquí Moisés no lo está diciendo simplemente de labios para afuera, no está haciendo una referencia que, a ver, dime qué necesitas y a ver si puedo, lo voy a hacer. Y no se trata de eso, sino vemos que esta palabra Jineni implica una disposición completa al 100% a lo que nosotros respondemos desde el corazón, que nosotros ofrecemos todo, pero todo nuestro ser. Por eso es importante que entendamos la disposición que tenía Moisés. Podemos ver que para este punto Moisés ya había perdido todo, él había dejado el lugar donde había nacido, que era el pueblo hebreo, había, había tenido que, su familia había tenido que sacarlo del pueblo para que pueda sobrevivir, había vivido en el pueblo de los egipcios, había crecido como príncipe en Egipto, pero aún así él tiene que dejar todo eso, todas esas cosas. Prácticamente él había renunciado a lo que tenía, a lo que era, prácticamente a todo, pero cuando el Eterno lo llama, él estaba dispuesto a obedecer en todo lo que él le pida. Puesto pues a obedecer en todo lo que él le pida, y podemos ver pues que aquí ocurre pues precisamente es un jineni muy importante. Pero sigamos viendo, y pues y este verso, el siguiente, pues nos empieza a decir muchas cosas. Le dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pues yo creo que esta palabra es muy, muy importante porque, pues, ¿qué significa quitar el calzado de los pies? Fíjense que aquí el Eterno le está dando una palabra pues muy, pero muy importante a Moisés, y le está diciendo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pues vayamos viendo qué representa esto del calzado, qué representa pues todo esto, y pues porque es importante que nosotros entendamos en este tiempo pues definitivamente quitar el calzado de los pies. Pues el calzado representa dentro de la Biblia pues muchas, muchas cosas. Y pues podemos ver que, por ejemplo, cuando, si nos podemos ir un poquito a Lucas 15:22, pues podemos ver lo siguiente acerca del calzado. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre, pues el padre, al ver que su hijo había vuelto,
Le empieza a decir, sacad lo mejor, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pues podemos ver que hay un calzado que uno debe colocarse, pero pues este es un calzado dado por el padre, que pues básicamente simboliza autoridad, pues es un retorno, digamos, a lo que se deba hacer, pero pues les dice eso, ¿no? Y pónganle calzado en sus pies, es decir, que pues cambian básicamente, si es que tenía un calzado, pues él tenía que quitarse y ponerse otro, uno pues dado por el Eterno, pero no es lo único que podemos encontrar pues definitivamente sobre el calzado. Podemos ver si vamos a Josué 10:24 que nos vuelve a hablar acerca pues del calzado, ¿no? Nos vuelve a decir varias cosas acerca de los calzados y dice lo siguiente, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Bueno, pues si bien aquí no nos está hablando del calzado, podemos ver que aquí nos está hablando de poner los pies, pues específicamente pues con calzados, ¿sobre qué? Sobre los cuellos de los reyes. Es que pues también significa eso, cuando tenemos pues los calzados podemos estar poniendo los pies sobre el enemigo, pero no solamente eso, podemos ver también que pues es una representación de un pacto. Si podemos ver Ruth 4, 7 y 8, podemos ver lo siguiente, pues en el tiempo en el que bueno, Ruth la Moabita había llegado con su suegra a pues a campos de Israel, pues resulta que pues había pues definitivamente había un hombre que iba a tomarla por esposa y pues lo que hacía él es pues llamar a otra persona para ver si compraba la tierra y además pues desposaba a Ruth. Y en medio de eso, pues aquí nos dice algo bien interesante. Dice, había ya desde ese tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Pues podemos ver que el zapato era usado para hacer pues este tipo de tratos, este tipo de pactos. Entonces el pariente dijo, vos tómalo tú, y se quitó el zapato. Entonces podemos ver que pues en Israel eso representaba el zapato. Quitarse pues también es un símbolo de pacto, como entregar el zapato pues básicamente. Y podemos ver pues muchas cosas más que representan pues el zapato, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 11:24, que nos dice lo siguiente, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Pues podemos ver que los pies, pues los zapatos tienen mucho que ver en esto. Pero ¿qué representará todo esto? ¿Qué significará? ¿Por qué? Pues Dios le está diciendo a Moisés que se quite los calzados, que se quite pues el zapato ahí, porque pues hay algo que nosotros tenemos y que normalmente pues nos acercamos con eso, y en ese momento pues Dios le dice a Moisés que se quite el calzado, porque el calzado pues representa todo aquel razonamiento que tenemos, todo aquel pecado que tenemos, todas aquellas cosas que están dentro de nosotros. Y pues cuando le dice, es necesario que te quites el calzado porque el lugar que estás pisando es lugar santo, es porque hay un momento en el que nos acercamos a Dios en el que no podemos seguir estando nosotros con toda la mentalidad que teníamos, con toda la carnalidad que teníamos, sino pues que tenemos que avanzar de diferente manera. Es bastante especial este versículo cuando menciona que debemos quitar nuestro razonamiento, debemos quitar todas esas cosas que, que nos están alejando del Eterno. La palabra o este versículo en la versión Kadosh dice el versículo 5, él dijo, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Y es interesante porque muchas veces hemos ido avanzando con nuestra lógica, con nuestro criterio, con todo ese razonamiento, y hemos visto que hemos podido llegar solo hasta un punto, hasta un determinado lugar, y desde ahí no podemos seguir avanzando. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no podemos acercarnos más porque el Eterno sabe que si seguimos nosotros pensando que nosotros tenemos la razón, creyendo en nosotros mismos, creyendo en nuestros propios conceptos, nuestra vida
corres riesgo, porque la presencia del Señor podría matarnos si nosotros seguimos en pecado. Por eso es que el Eterno le decía a Moisés, no te acerques más, porque hay un punto en el que ya no puedes seguir avanzando. Si todavía tienes esa lógica, ese razonamiento en tu cabeza, no vas a poder seguir, no vas a poder acercarte más al Eterno, no vas a poder estar más cerca de Él, que es prácticamente al lugar al que nosotros queremos llegar, estar lo más cerca posible del Eterno. Por eso es importante que nosotros nos quitemos este razonamiento, esto que es muy nuestro, prácticamente algo que nosotros hemos creado en nuestra mente. Muchas veces es algunos conceptos erróneos que tenemos, eh, algunas creencias, algún tipo de cosas que todavía siguen arraigadas en nuestro corazón, que todavía no las hemos sacado, y por eso es importante que nosotros estemos delante del Eterno, estemos allí enfrente para que Él revele las cosas que no nos permiten acercarnos a Él, que Él nos enseñe a ver, porque muchas veces nosotros podemos tener toda la intención, todo el buen corazón, pero si tratamos de hacerlo de nuestra manera, si tratamos de acercarnos simplemente porque nos da la gana, no vamos a poder, no lo vamos a conseguir. Tenemos que entender que hay niveles dentro del Eterno, hay formas en las que Él nos va a ir limpiando, Él nos va a ir purificando para que nosotros podamos estar más cerca del Eterno. Y esto va a ser en la medida en la que nosotros le permitamos al Eterno. Podemos tener un corazón dispuesto, un corazón que de verdad en el que le hayamos dicho, aquí está, aquí estoy, heme aquí, Jineni, pero hay cosas que tenemos que limpiar, hay cosas que no permite, que el Eterno no permite que nos acerquemos porque precisamente podrían afectarnos a nosotros mismos. Sabemos que la presencia del Eterno es santa, y mientras no quitemos todas esas cosas, pues no vamos a poder acercarnos, y más aún todavía no vamos a poder pisar eh, diferentes lugares, no vamos a poder tomar esa promesa que está escrita en Deuteronomio, donde dice que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, o sea, un lugar en el que nosotros podamos conquistar muchas cosas, en lugares que nosotros tengamos que alcanzar, que sean parte de la promesa del Eterno, no lo vamos a poder hacer mientras no quitemos este razonamiento dentro de cada uno de nosotros. Es de verdad importante que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a la palabra del Eterno, que nosotros ya no confiemos en nuestro razonamiento, en nuestro conocimiento. Ujú. Por mucho tiempo hemos creído que nosotros tenemos la razón, que nosotros podemos interpretar incluso la palabra a nuestra manera, que nosotros podemos eh, tomar las decisiones según nuestro criterio, y muchas veces hemos seguido leyendo la palabra del Eterno y no nos hemos dado cuenta de que todo este tipo de conceptos, todo este tipo de cosas que hemos aprendido nos han ido alejando más del Eterno, porque simplemente hemos dejado que lo que nos guíe sea nuestro razonamiento, sea nuestro propio criterio, sean nuestra lógica. Muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, y en vez de acercarnos más al Eterno, pues nos hemos ido alejando. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos que despojarnos de todas esas cosas. A veces son cosas muy pequeñas, a veces son conceptos que hemos tenido que tal vez para nosotros todavía son muy normales, tal vez es algo que pensamos incluso que está bien, que pensamos que es algo que Dios aprueba, pero no nos hemos dado cuenta que nunca le hemos preguntado al Eterno, nunca le hemos dicho las cosas que deberían, nunca le hemos dicho las dudas que tenemos, tampoco le hemos consultado si estaba bien delante del Eterno o si estaba mal. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es muy buen tema esto del calzado, puesto que Jesucristo también hace el lavamiento de los pies, ¿no es cierto? En realidad es parte de la armadura que en el Nuevo Testamento nos dice en Efesios 6:10, dice bien clarito en el versículo 15, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Ahora, ¿cómo podemos anunciar el evangelio de la paz si prácticamente no sacamos nuestro calzado? O sea, no renunciamos a nuestro yo, no renunciamos, dice la palabra de que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, y nosotros
tenemos que negarnos para anunciar el evangelio de la paz del Señor. Entonces, si nosotros no nos negamos, no podemos. Ahora, ¿cómo es negarse? No es que yo piense, yo sienta, yo diga o yo conozca, sino es que tenemos que anunciar el apresto, el evangelio mismo, así, el evangelio de la paz, calzados los pies con el celo. Tiene que haber celos dentro de cada uno de nosotros, incluso con nosotros mismos, y esa es una negación personal que uno tiene. Yo no puedo dar mis formatos, mi razonamiento, si mi pensamiento no se liga o no está comparado con la palabra, porque habíamos dicho también que solamente Dios tiene derecho a tener celos, ¿no es cierto? Entonces, con todo y eso, cuando a Moisés le dice, quítate los pies, quítate los calzados de los pies, le estaba diciendo, quiero verte más limpio. Y cuando a Josué también le dice, quítate quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Entender eso cuesta, pero lo cierto es que Dios quería hacernos entender que tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, puesto que de lo contrario no hemos de agradarle al Eterno, no vamos a poder agradarle. Entonces, por ejemplo, dice en Josué 5, desde el 13 vamos a leer ya. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe, escuchen bien, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, ¿por qué andamos hablando de esto? Estamos haciendo camino a la santidad. Y muchas veces habíamos pensado que simplemente era un dicho, ¿no? De decir, lugar que pisas es santo. Y nosotros, con haber conocido a Cristo, con diezmar, tal vez ofrendar, tal vez alabarle, adorarle, pensábamos que todo ya estaba dispuesto y el lugar que pisábamos era santo. Sin embargo, el lugar donde estábamos pisando, teníamos riñas, teníamos mentira, teníamos todas las obras de la carne. Y casualmente dice, el lugar que pisas es santo, quítate el calzado de los pies. Entonces, bien importante negarse a sí mismo. Prácticamente lo que dice, si no te niegas a ti mismo, no puedes tú llevar la palabra del Evangelio de Cristo. O sea, no tiene que haber tu razonamiento. Por eso es que mucha gente no entiende, piensa que porque predicamos tenemos que ser al 100% limpios, puros y cumplir todo. Así no es. Nosotros también nos estamos negando. Tenemos que predicar lo que dice el Evangelio y vuelvo a decirles, un dedo que apunta a los demás y 4 dedos que nos apunta a nosotros, porque nosotros no lo sabemos todo y creo yo que ningún predicador lo sabe todo. Pero al igual que a la gente les cuesta, a nosotros también nos cuesta sacarnos el calzado de los pies. Amén. Que a veces cuesta pues quitarse el calzado de los pies porque esto representa pues un verdadero negar a todo lo que conocemos, a todo lo que sabemos, pues y es bien importante que en este tiempo pues nosotros nos quitemos el calzado de nuestros pies en todo sentido, es decir, una negación completa a todo nuestro ser, a todo nuestro yo. De hecho, pues una de las cosas que podemos ver es de que pues en los lugares santos es bien importante lo que podía hacerse y lo que no podía. Porque, por ejemplo, pues los sacerdotes en aquel tiempo, pues podían entrar, pero no entraban a todo el lugar, no entraban hasta, pues, a cualquier rato, ni como sea, digamos, para entrar al lugar santo,
pues era un lugar en el atrio del tabernáculo y era un lugar santo que pues también tenían que quitarse las sandalias porque había pues definitivamente un lugar santo. Y esto es bien interesante porque pues resulta que cuando le dice aquí quítate las sandalias porque el lugar que pisas es lugar santo, es tan interesante porque cuando el pueblo de Israel, pues recordemos que se habían dado las órdenes y a las leyes para que los sacerdotes puedan entrar de alguna manera al lugar santo, porque no se hacía como nosotros pensáramos como sea, se tenía pues todo un protocolo para ser santificado. Y lo que ocurre en una de esas situaciones es lo siguiente, que en el lugar santo, pues entra los hijos de Aarón, pero no lo hacen pues como debieran hacerlo, lo hacen en otro tiempo, van y ofrecen fuego extraño y la presencia de Dios baja a tal punto que termina pues consumiéndolos, termina matándolos y pues ni siquiera pueden darle una sepultura como a los demás. O sea, es un momento realmente terrible, pero pues no solamente eso pasa en aquel lugar. El día en que tiene pues la entrega de la Torá, pues que está muy cerca también para nosotros, el día de Shavuot, en ese momento, en el momento en el que pues se tenía que dar todos los mandamientos mientras el Eterno hablaba y pues estaba ya dando, diciendo los mandamientos y el pueblo pues empieza a decir, no, mejor que Moisés hable porque pues les daba miedo realmente acercarse a todo eso, pues nos dice la palabra de Dios de que ese era lugar santo, fíjense que era el mismo lugar. Y pues del que estamos hablando ahora, de donde está Moisés, que pues ya en este versículo le empieza a decir eso y le dice que pues nadie se acerque, porque así sea un buey el que se vaya a acercar y va a morir. Entonces, pues ningún buey se ha acercado, ¿no? Y bueno, como nadie más se acerca para no morir en aquel lugar, pues vemos que ese era un lugar santo, pero pues esa no es la única referencia que tenemos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, podemos ver pues que nos hace una referencia a eso también y nos dice, cuidado que ustedes no se han acercado a un monte físico como aquel, se han acercado a algo mucho más santo, mucho más especial. Bueno, pues eso es lo que puedo entender. Podemos volver a leer quizás el versículo para entender esto, pero pues nos dice que esto es más profundo todavía que aquel tiempo y pues en aquel tiempo no se podía entrar de esa manera. Entonces, pues esto que estamos hablando yo creo que es sumamente importante. Es sumamente importante para las cosas que se vienen y pues entender de que pues hay lugares santos que de verdad necesitamos nosotros quitar el calzado de nuestros pies. Necesitamos quitar todas esas ideas que tenemos, toda esa lógica que de verdad por mucho tiempo nos ha estado retrasando, nos ha estado manteniendo aparte del Eterno. No hemos podido acercarnos más, tal vez hemos pensado que o no sabíamos dónde nos hemos quedado, qué es lo que nos está retrasando y justamente es este razonamiento, esta lógica que de verdad por mucho tiempo hemos creído que nosotros teníamos la razón y creo que uno de los principales problemas es que nos encanta ver cómo los demás se equivocan, en qué pueden equivocarse, en qué están fallando los demás y nosotros todo el tiempo seguimos creyendo que nosotros estamos bien. Y ese es un gran problema porque no permitimos que el Eterno sea el que trabaje con nosotros. Nosotros simplemente vamos con nuestros calzados y en el momento en el que el Señor quiere que nos quitemos los calzados para acercarnos más a Él, nosotros simplemente no queremos, seguimos aferrados a nuestras ideas, a nuestros propios conceptos, que de verdad no queremos acercarnos más al Eterno, no permitimos que su presencia de Dios nos ilumine más. Sabemos muy bien que, como lo decía Amparo hace un rato, en el templo habían lugares específicos, lugares especiales. Hasta cierto punto podían entrar las personas, hasta otro lugar podían entrar los levitas y los sacerdotes, pero solo hasta dentro podía entrar el sumo sacerdote porque era un lugar especial, era el lugar santísimo y no se tenía un acceso, no podía entrar cualquier persona y por eso es que ahora el Eterno quiere que nosotros nos vayamos preparando, que vayamos quitando todas estas cosas que, que nos están que nos están prácticamente manteniendo lejos del Eterno, que nos están manteniendo contaminados, que de verdad si vemos bien lo que dice la palabra del Eterno, son cosas que no son santas, por eso es que no podemos acercarnos con nuestro pecado, no podemos acercarnos con nuestro razonamiento delante del Eterno, y es tiempo de que ya vayamos
dejando todas estas cosas. Es importante como el Eterno es el que quiere que nos acerquemos, es Él el que nos está buscando para que nosotros estemos ahora más cerca, porque Él sabe lo que viene, Él sabe las cosas que se están aproximando para todo el mundo y quiere que nosotros podamos estar en pie delante de Él, quiere que nosotros estemos limpios, quiere Él limpiarnos, quiere purificarnos, quiere santificarnos, quiere consagrarnos para que estemos a su servicio, así como lo ha hecho con Moisés, como lo ha hecho con Josué, como lo ha hecho con prácticamente muchos profetas, para que nosotros podamos estar delante del Eterno y ya no sigamos guiando nuestras vidas a nuestra manera, ya no llevemos las cosas según nuestro propio criterio, sino dejemos que el Eterno sea el que ponga sus pensamientos dentro de cada uno de nosotros. Efectivamente, pues dejemos que el Eterno pues sea el que ponga los pensamientos en cada uno de nosotros, porque cuando vemos pues esta figura de cómo le había pedido que quite pues las sandalias de sus pies, nos muestra pues de alguna manera que se estaba despojando de todo su yo, se estaba despojando de su manera de pensar, se estaba despojando de todo lo que venía con él pues de Egipto, básicamente porque si bien ya había estado en Madián por mucho tiempo, todo su razonamiento, todo pues estaba en ese tiempo quitándose. Entonces necesitamos en este tiempo nosotros también quitarnos pues las sandalias delante pues de este lugar que también es santo. Y pues cuando empezamos a ver esto, pues nos damos cuenta que pues hay determinados momentos de verdad en los que nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Bueno, siempre deberíamos hacerlo, pero hay momentos pues en los que esto ocurre de una manera muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque pues resulta que pues en ese instante le dice que se quite las sandalias de sus pies porque y él quería hacer una cosa pues nuevísima con él. Él quería transformarlo, él iba a llevarlo para que pues saque a todo el pueblo de Egipto. Y pues veíamos que pues en toda la palabra de Dios pues hay lugares santos. Hay lugares en los que pues no se puede hacer varias cosas. Ya mencionaba que pues el lugar donde estaban o donde entraban los sacerdotes pues era un lugar muy especial y no se podía hacer cuando ellos querían y había un determinado tiempo para hacer esto. Y vemos que pues esto se muestra de esa manera de que cuando pues empieza a ocurrir esto pues nadie puede entrarse a ese lugar así como así. Porque en aquel tiempo, en la época de Moisés, en ese tiempo, pues había algo que se denomina la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está presente, pues esto viene en santidad. Y este asunto, digamos, empieza a ser muy fuerte. Y hay determinados momentos en la que la presencia de Dios está tan fuerte, pues que de verdad, si alguien está o entra en algún lugar de manera con sus sandalias, o pues no tiene reverencia en este caso, o pues no está de acuerdo a todo esto, puede ser fatal. De hecho, les decía que cuando pues estaba en el monte y ellos estaban escuchando la palabra de Dios, pues ocurre eso, ¿no? Ocurre de que pues empieza la presencia de Dios a ser tan fuerte que le llama a la palabra de Dios el terror del pueblo porque ellos no estaban pues listos para hacer todo lo que deberían hacer, no estaban listos como para escuchar la voz del Eterno. Es impresionante esto, porque pues quizás hasta esta altura, pues muchas de estas cosas todavía no la entendamos. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios se va de algún lugar, cuando nosotros pues estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana y se ha perdido la voz de Dios, se ha perdido la presencia de Dios, pues suele ocurrir de que uno puede hacer muchas cosas y pareciera como que no pasa nada. Y vemos eso, por ejemplo, en el caso de los hijos de Elí, ¿no? Pues que ellos también eran sacerdotes y también ministraban delante de Dios, pero pues ocurre que mientras ellos hacían, parece que ha pasado mucho tiempo en lo que no les pasaba nada, pues ellos hacían una serie de cosas dentro del altar y en el lugar y pues hacían muchas cosas y era como que nada pasaba, nada ocurría. Y uno se pregunta, pero ¿por qué pues no pasa nada cuando ellos están allí en ese lugar? Pues resulta que no pasa nada en ese momento porque pues la presencia de Dios en ese instante pues como que no estaba, pero hay temporadas y tiempos en los que cuando la presencia de Dios está tan fuerte pues de verdad es necesario quitarse toda sandalia de los pies. Y eso lo vemos otra vez en Hechos. En el libro de Hechos, cuando pues vemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira,
que pues se atreven a mentirle a Dios básicamente, y cuando hacen eso pues definitivamente mueren. Y yo creo que si la palabra de Dios el día de hoy nos está enseñando que debemos quitarnos las sandalias, es porque tenemos que tener cuidado, porque hay momentos donde la presencia de Dios es tan fuerte que la verdad es que pues ya no conviene andar con zapatos. Es de verdad, eso es muy, muy importante. De verdad es algo que tenemos que tomarlo en cuenta porque no podemos entrar delante del Señor con nuestros propios calzados. Si bien la palabra nos dice que nos vistamos de toda la armadura del Eterno, es para que nosotros despojemos nuestra propia vestimenta, nos saquemos eso que nosotros creíamos que nos cubría, que nos protegía, y ahora renunciemos a a esas cosas con las que nosotros nos vestíamos y pues permitamos que el Eterno nos dé esa armadura, permitamos que sea el Eterno el que nos permita, nos enseñe a vestirnos con esa su armadura, que nosotros podamos calzar los calzados con el apresto del Evangelio, que no sea nuestro propio calzado, que no sean nuestras propias sandalias, porque sabemos bien que nuestro razonamiento nos ha ido alejando cada vez más del Eterno. Es interesante esa historia que mencionabas de Ananías y Zafira, porque ellos sabían de la presencia del Eterno, no es que estaban viniendo por primera vez a la iglesia, que era la primera vez que estaban conociendo al Eterno, ellos sabían qué tan fuerte era la presencia del Eterno, y aún así en el momento de acercarse, después de haber planificado esa situación que ellos habían decidido en dar solo parte de lo que habían prometido, prácticamente deciden acercarse delante del Eterno con sus propios zapatos, con su propio razonamiento, asumiendo que el Eterno no estaba viendo nada, asumiendo que el Señor, que el Creador, no se daba cuenta de lo que había dentro de sus corazones, y simplemente cuando ven que el Eterno, que la presencia del Eterno era tan fuerte y ellos sabían que no debían acercarse con pecado, simplemente deciden ignorar esta orden, deciden hacer a un lado lo que el Eterno les estaba diciendo, y prácticamente se meten así con sus propios calzados, y pues sabemos cómo termina esto, terminan perdiendo la vida ambos. Es algo que vemos que el Eterno de verdad nos está llamando, no para que nosotros tengamos miedo y andemos con eso de que Dios nos quiere matar y se quiere deshacer nosotros, sino al contrario, el Eterno quiere que nosotros nos limpiemos, que nos purifiquemos, que renunciemos a vestirnos de la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados, con nuestros razonamientos, con nuestros conceptos, con nuestras propias ideas, que renunciemos a esto y ahora nos vistamos con la armadura que el Eterno ha preparado para cada uno de nosotros. No, pues de verdad que el Eterno pues ha preparado muchas cosas para cada uno de nosotros, y por eso pues en este tiempo es necesario que nosotros quitemos nuestro calzado de nuestros pies. Si bien vemos pues que quitarse el calzado pues es una invitación de Dios a que cada uno de nosotros de verdad pues quite su razonamiento, quite todo lo que tiene, pues en este tiempo debemos ver la importancia de esto, de la importancia de hacer todo esto, porque en este llamado que Dios le está haciendo, pues a Moisés le dice, el lugar que pisas santo es. Es bien interesante cuando pues les vuelve a decir a todo el pueblo de Israel que el lugar que pisen pues va a ser un lugar, que todo el lugar que vayan a pisar, pues ellos iban a conquistar lo que iba a ser de ellos, porque pues nos empieza a mostrar las cosas que pueden hacer nuestro calzado. De hecho ya decíamos que es parte de la armadura de Dios, y necesitamos en este día entender la importancia de eso. Sin embargo, como pues por mucho tiempo hemos estado caminando sin entrar en ese ambiente de santidad, sin entrar en ese ambiente, pues no hemos podido entender muchas cosas. Amén. Bien importante el calzado, Amparito, Daniel, porque entendamos lo que dice Juan el Bautista y entendamos la personalidad, la autoridad que tenía Juan el Bautista al predicar y al bautizar con un bautismo de arrepentimiento. Entonces dice en Mateo 3:11, dice bien clarito, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. Entendamos esto, Juan el Bautista no se sentía capaz de llevar el evangelio de Cristo, porque él sabía muy bien lo que estaba hablando. Porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se decía que por la dureza de su corazón, por la dureza del corazón del hombre,
Moisés había permitido el divorcio. Por ejemplo, cuando viene Jesucristo de Nazaret, dice, por la dureza del corazón Moisés ha dicho esto, pero yo os digo que no hay divorcio. Y es más, dice también, si uno mira a una mujer o a un hombre con deseo, ya ha ¿qué? Adulterado. Entonces, miren lo que decía Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, porque había venido a enseñar que nos neguemos, que neguemos a padre, a madre, a hijo, y que nos neguemos a nosotros mismos. Y dice también su palabra, aunque padre, madre te dejasen Jehová y con todo eso te recogerá. Entonces, él venía a poner disensión por causa suya en su palabra. Entonces vemos a un Juan el Bautista que dice, no soy digno de llevar su calzado, su personalidad, su palabra, porque estaba viniendo a anunciar el reino de los cielos. Dice bien clarito, vamos a leer todito el versículo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces la palabra exactamente está remarcando que tiene que haber una negación personal. Si analizamos el Nuevo Testamento, las cosas que decía Jesucristo, la verdad es de que si Juan el Bautista no se sentía capaz de llevar el calzado y en otro, ¿cómo se llama? En otro evangelio dice bien clarito, no me siento capaz de desatar su calzado, su palabra, de desatar los enormes misterios que tiene esta palabra del reino. Por eso decimos, ¿no? Viendo lo invisible, creyendo en lo increíble y recibiendo lo imposible. Depende mucho del calzado, de la negación que tengamos que tener, el aprender a creer el evangelio, el aprender a vivir en ese reino de los cielos, pero no, resulta que nosotros estamos 50% viviendo en el reino de Dios. Después se nos ocurre criticar, se nos ocurre envidiar, se nos ocurre mentir alguna obrita y todavía tenemos se puede decir, la osadía de decir, ay, el diablo me ha tentado ese rato, cuando la palabra dice que el diablo ya ha sido vencido. Entonces, esto del calzado es, pero muy importante, ¿no es cierto? Amén. De verdad, amén, de verdad que es muy, pero muy importante en ese tiempo que entendamos esto, porque pues quitar el calzado representa pues un montón de cosas, como decíamos, pues quitar el calzado es negarse a uno mismo, negarse en todo momento, y pues necesitamos que para este tiempo nosotros de verdad también pues hagamos este asunto, que aprendamos a quitarnos el calzado, porque el lugar de verdad donde estamos es santo. Es de verdad un lugar muy santo al que el Señor nos está llamando, prácticamente nos está llamando a la santidad. Lo hemos dicho bastantes veces y esta es una confirmación más de que esto es cierto, de que el Señor nos está buscando para que seamos esa nación santa, esa nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa que pueda servirle al Señor con todo su corazón. Y me gusta bastante algunas otras traducciones que hay de este versículo de Mateo 3:11 cuando decía Juan, yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y es de verdad interesante cómo es que Juan veía el Evangelio del Eterno, cómo él veía que era de verdad algo especial, algo muy, muy poderoso. Él no lo tomaba a la ligera, ¿no? Como muchas veces nosotros hemos creído que por haber conocido al Eterno ya somos santos, ya somos capaces de conseguir todo, nos creemos prácticamente
la gran cosa y pensamos que podemos juzgar a las demás personas y empezamos a ver los defectos en todas las personas y no nos damos cuenta de que el Evangelio del Eterno es algo muy diferente a lo que nosotros hemos creído. Vemos que Juan, uno de los profetas más grandes que ha pisado la tierra, y eso está escrito en la palabra del Eterno, no se sentía digno de llevar estos calzados, de siquiera tocar, ni siquiera de desatarle las sandalias a Yeshua, porque él veía la importancia de este evangelio, pero nosotros creo que lo hemos tomado muy a la ligera y es más, nosotros hemos querido llevar nuestro propio evangelio. Por mucho tiempo hemos querido entrar, como lo decíamos hace un rato, delante del Eterno con nuestro propio calzado, con nuestro propio evangelio y no nos hemos dado cuenta de que esto es algo muy sagrado, es algo muy santo. Por eso es que es especial cuando el Eterno nos está llamando a que nos quitemos nuestro razonamiento, que nos quitemos nuestros propios calzados y entendamos que ahora Él quiere vestirnos con esos calzados que son parte de la armadura del Eterno, con eso, con ese pensamiento que viene de parte de Dios, con esos conceptos que vienen del reino de los cielos, ya no con nuestros propios conceptos, sino con lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones. De veras que pues es con los conceptos no nuestros, sino con los que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Y bueno, pues hay algo bien interesante que podemos ver también esto del calzado. Si nos vamos pues a Ruth 4, vamos a ir viendo algunas cositas que pues son muy interesantes para ver qué pues representa también esto del calzado. Fíjense lo siguiente, pues Ruth 4 nos dice lo siguiente: mientras tanto, Boaz había ido a la puerta y se había sentado allí. Y bueno, pues voy a leer primero la versión Reina Valera y pues luego vamos a ir viendo algunas cositas en la versión K2. Dice lo siguiente: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir. Y yo quisiera que prestemos atención a esta palabra, redimir. Redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es bien interesante esto. Y bueno, pues termina esto diciendo: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Es bien interesante esto porque pues nos está hablando de algo muy importante, nos está hablando acerca de la redención. Quizás pues a nosotros nos parezca esto un poco difícil de entender, o pues es algo que no le habíamos prestado mucha atención, pero pues uno se quitaba el zapato pues básicamente cuando lo que hacía era redimir, y básicamente eso es lo que estaba haciendo Booz pues en este caso con Ruth, y porque pues estaba haciendo una redención. Pero ¿qué viene siendo esta redención? ¿Qué viene haciendo pues este acto de quitarse pues los calzados? Pues si podemos buscar lo que significa redención, es pues que aquellos condenados pues que tienen algunos delitos y pueden acogerse y y necesitan, digamos, salir de ese asunto, pues pueden acogerse al beneficio de la redención. Es decir, de alguna manera, pues la salvación, pues de ser rescatados. Básicamente, pues lo que estaban haciendo era redimir, pues no solamente el terreno, sino pues tomando a la mujer, en este caso, redimirla para que pues de esa manera rescatarla de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y pues, ¿esto qué significa? Pues esto era algo profético, porque cuando empezamos a ver a Juan el Bautista diciendo que él no era digno
de desatar ni siquiera el calzado de los zapatos es porque sabía que Yeshua pues de alguna manera iba a hacer lo mismo, él también se iba a quitar el calzado, básicamente, ¿por qué? Para redimirnos a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, pues eso también representa la redención y eso pues no es otra cosa sino la negación de sí mismo. ¿A qué punto de negación? Jesucristo pues se ha negado a tal punto de dar su vida misma por cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues también el quitarse los calzados del pie significa que también, igual que Jesús se ha negado por nosotros, que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros, pues también que nosotros nos neguemos a tal punto de dar la vida por los demás, pues eso también representa el quitarse el calzado. Y me parece pues interesante todo este asunto. Amén. Es bien importante entender esto. Vuelvo yo al tema de Mateo 3:11, cuando dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y al 12 dice así: su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablabas de la redención. Eso es bien cierto. Redimidos somos, pero la redención llega luego. Y en la redención tiene que haber una negación total de uno mismo. Ser ese ejat, ese uno solo con Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que hacer las cosas que Él ha hecho, copiar la personalidad de Él, cancelar maldiciones generacionales para que no seamos como nuestros parientes, apartarnos de Él, del mundo y ser como Él quiere que seamos. Amén. Amén. De verdad que pues es un tiempo para que nosotros nos neguemos a cada uno de nosotros mismos, porque cuando pues leemos esta palabra, realmente pues es algo para tomarlo en cuenta. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues yo creo que pues aquí muy claramente nos está hablando pues de este tiempo, nos está hablando de todas las cosas que van a pasar y pues yo no quisiera ser jamás esa paja que se queme en el fuego, sino pues ser parte de su trigo, ser parte de su granero. Y pues si su aventadoría está en su mano, pues necesitamos en este tiempo de verdad despojarnos de todo nuestro yo, despojarnos de todo calzado que nos pueda impedir estar pues en el lugar santo, de todas las cosas que están digamos en contra del Eterno, porque pues cuando vemos esto pues nos ponemos a pensar que es tiempo de verdad de vivir de una manera kadosh. Es muy interesante esto que se menciona en ambos versículos, porque sabemos que el que ha venido a redimir es justamente Yeshua, y con lo que veíamos hace un rato sobre Ruth, la conversación entre vos y el otro pariente, el tal fulano, vemos que el que no podía redimir era el que le había dado el zapato a vos, y justamente el momento de sacarse el zapato le dice estas palabras que leíamos en el versículo 8: yo no puedo redimir, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y es interesante porque cuando nosotros hacemos eso, entendemos que no somos nosotros capaces de redimir nada, nosotros no podemos obtener nada, hemos renunciado a toda esa capacidad, que bueno, prácticamente no era una capacidad, sino a esa incapacidad. Nos despojamos de todo y decimos: Señor, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, toma tú mis zapatos y sé tú el que redima. Y eso es justamente lo que estaba haciendo este pariente. Claro que él estaba viendo todas las condiciones, las cosas que tenía que hacerse, y se da cuenta de que de verdad no tenía la capacidad de redimir. Por eso es que le deja todo en manos de vos y le entrega sus zapatos. Y es interesante cuando vemos que Moisés obedece al llamado del Señor cuando le dice que él se quite los zapatos, porque es prácticamente esa forma en la que renunciamos a nosotros mismos, en la que le decimos: Señor, yo no puedo salvarme por mi cuenta, yo no puedo hacer nada para arreglar mi vida, yo no puedo hacer nada para cambiar todo esto que he estado arruinando por mucho tiempo. Y le pedimos, le entregamos prácticamente todo al Eterno, le entregamos todo a Yeshua para que Él sea el que nos redima. Y esto es
muy interesante porque vemos que de verdad es el Eterno, es Yeshua el que ya está preparado para esa redención. Nosotros tenemos que esperarle simplemente confiando en Él, dejando a un lado nuestro razonamiento, creyendo que de verdad no podemos hacer nosotros nada, que simplemente es el Eterno el que nos va a ayudar, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, que Él es el poderoso, Él es el que nos va a vestir cuando nosotros nos despojemos de todas esas cosas, porque no va a venir Yeshua a hacer las cosas a la fuerza, Él no va a quitarnos los zapatos de forma obligada y nos va a poner el calzado de la presa del Evangelio a la fuerza y porque sí, sino en el momento en el que nosotros de- nos despojemos de nuestros zapatos, aceptemos que nosotros no podemos conseguir nada por nuestra cuenta, que no podemos alcanzar ni la salvación, ni la santidad, ni ninguna otra cosa por nuestras fuerzas, sino entendiendo que es el Eterno, que es Yeshua, el que ha venido a ayudarnos en todas esas cosas, el que ha venido a guiarnos en este evangelio que justamente es el evangelio de Yeshua, todo viene de parte de él, todas las cosas que vienen de parte de Yeshua es lo que nosotros necesitamos cuando nos decía Juan el Bautista que él es el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego para vestirnos con esa armadura, para que ahora ya no sean nuestros calzados los que nos estén cubriendo los pies, sino sea el Evangelio del Eterno el que guarde nuestras vidas, el que nos enseñe a caminar y aquello que cubra nuestros pies para que nosotros podamos estar delante del Eterno y podamos entender que de verdad el tiempo ya está cerca, Yeshua ya está listo para la cosecha final, que Él va a venir a separar la cizaña del trigo y nosotros tenemos que estar preparados para que cuando podamos estar delante de Él, delante de ese fuego, nosotros no nos consumamos, sino solo la cizaña, solo lo que no venga de parte del Eterno sea lo que se consuma. De verdad, pues que lo que se consuma solo sea la cizaña y pues nosotros no seamos consumidos y necesitamos en este día despojarnos de todo pensamiento, de toda cuestión. Seguramente pues el Eterno va a irnos mostrando muchas más cosas y pues vamos a empezar a ver lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pues empecemos de verdad a dejar el razonamiento, a dejar pues las malas cosas y que pues empecemos a ver el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros porque ahora podemos ver lo siguiente, podemos ver que pues el Eterno ha tenido un plan muy, muy precioso con Moisés y podemos ver que después de ese encuentro, pues la vida de Moisés nunca más ha sido igual, nunca más pues ha vuelto a tener las mismas cosas. Básicamente, pues decía Daniel una cosa importante, que por fin debemos tener calzados o no debemos tener calzados. Pues sí, evidentemente es parte de la armadura de Dios tener los calzados, pero no cualquier calzado, no nuestro calzado. Es necesario despojarnos de nuestro calzado para estar delante del Eterno y pues dejar que Él nos ponga pues el calzado que no es otra cosa que el apresto del Evangelio. Y eso representa pues que Él nos vista, que empecemos a ser vestidos de verdad de lo que Él tiene, no de lo que nosotros queremos, porque pues tener nuestro calzado pues implica que nosotros razonamos como queremos tener nuestro calzado, implica que nosotros pensamos y sabemos lo que hacemos las cosas a nuestra manera, pero pues tener el calzado, el apresto del Evangelio, del Eterno, pues eso representa un cambio total, un cambio en nuestro caminar, un cambio en nuestra manera de actuar, porque pues el calzado es algo que todo el mundo pues va usando ¿para qué? Para ir por algún camino, para ir por alguna vereda. Y pues va a depender mucho de qué calzado estemos usando. ¿Será que todavía estamos usando nuestro propio calzado o le estamos permitiendo al Eterno pues que Él nos coloque el apresto del Evangelio? Es de verdad importante que nosotros renunciemos a nuestro propio calzado. Se me viene a la cabeza el ejemplo de lo que pasa en los cuarteles, en las unidades militares, porque cuando uno se presenta para el servicio militar, si bien se presenta con su propia vestimenta, no hace todo el servicio con su propia ropa, no usa sus propios calzados. Es algo que no tiene mucho sentido porque si nosotros tendríamos que hacer esos ejercicios, todos esos entrenamientos, todas esas prácticas militares que se hacen, pues nuestros zapatos no aguantarían, por más de que usemos los mejores tenis o los mejores zapatos que tengamos, no es algo que vaya a aguantar porque hay un tipo de zapato especial que se utiliza, que son las botas de combate, que están prácticamente hechas para ese tipo de actividades, que te sirve tanto para desfiles, para marchas, para ejercicios, para todas las actividades que se hacen dentro de las unidades militares, pero nosotros no podemos ir y estar con el uniforme y ahí con nuestros tenis que a nosotros nos parecen bastante cómodos o estar con nuestros zapatos para que todo se vea
más bonito y que combine bien, porque no tendría sentido, no es parte del uniforme, no es lo que se necesita. Tenemos que entender que nosotros ya no podemos seguir usando el Evangelio según nuestra comodidad, según lo que nos parezca a nosotros mejor, sino tenemos que renunciar a todas esas cosas, quitarnos de una vez eso que nosotros creemos que está bien, esas palabras que hemos creído mucho tiempo en nuestro corazón, que eran mejores incluso que las palabras del Eterno. Tal vez hay muchos conceptos que de verdad hemos guardado dentro de nosotros y es tiempo de que ahora renunciemos a todas esas cosas de verdad cuando el Eterno nos llame y ahora que lo está haciendo nos diga que nos quitemos los zapatos, pues hagámoslo al instante, hagamos en ese momento porque el Eterno quiere prepararnos, quiere dotarnos de el apresto del Evangelio de los calzados que van a ser más adecuados a lo que el Señor nos está llamando, que no van a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos ni a nuestros gustos, pero el Eterno sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y es bien importante pues que nosotros tengamos cuidado de todo esto porque recordemos lo siguiente, recordemos que pues muchas veces en el caminar de la vida, en el andar, pues ocurre que pues cada uno de nosotros pues puede pasar por muchas cosas y una de las cosas que se ensucian pues precisamente son los pies. Esto en el ambiente espiritual pues representa muchas cosas, por eso es que Jesús al momento de tener la última cena pues les dice lo siguiente, les dice es necesario que yo les lave los pies. ¿Y por qué les dice que es necesario que Él les lave los pies? Porque pues Él les dice que si no, no tendrían parte con Él. Pues y a propósito de eso, pues Pedro empieza a decirle, pues no, Señor, entonces lávame cabeza, manos, lávame absolutamente todo. Y le dice, no es necesario, ustedes ya son limpios por la palabra que se está dando. Pues que más allá de un acto, digamos así, físico de lavar los pies, pues lavar los pies también pues representa eso de estar todo el tiempo limpiándose en el alma, en el espíritu, y eso es pues confesando los pecados. Eso es pues en el andar de la vida, por eso es tan importante, pero fíjense que a veces pues no entendemos eso, porque si recuerdan, cuando Jesús los envía y les dice que vayan a diferentes casas, les dicen que si en algún lugar no les daban lugar, que ellos pues sacudieran el polvo de sus pies. Es decir, que ni siquiera dejen un poquito que entre eso en sus pies y que se salgan pues de aquel lugar porque pues podemos ver la importancia que tienen los pies en el andar. Uy, ahora cuidado que alguien piense, uy, hay que lavarse los pies todo el tiempo y pues piense que es esto algo físico. Creo que nos está hablando de algo espiritual, nos está hablando de que pues no dejemos nada de nuestro propio razonamiento en nuestras vidas, no dejemos nada de pecado que vaya pues a empolvarnos los pies, no dejemos de nada que esté en nuestro caminar con Dios pues que nos vaya estorbando, sino que cada tiempo pues permitamos que el Eterno nos lave y esta, por ejemplo, esta reunión pues es para eso, porque por medio de la palabra nuestros pies están siendo limpiados. Es de verdad muy importante que permitamos que el Eterno nos limpie, nos lave. Vemos que de verdad justo ese versículo que mencionabas, el Juan 13:10, cuando Yeshua les decía a los discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y es de verdad importante que nosotros entendamos qué es lo que más se ensucia, es algo eh, que constantemente por los lugares que caminamos, por las cosas que hacemos, se va ensuciando, pero no hablando de forma física, sino hablando de forma espiritual. Es algo que nosotros necesitamos limpiar constantemente. Es necesario que nosotros cuidemos de nuestra santidad. Por eso es que el Señor nos está pidiendo que nos limpiemos ya de esos detallitos que tenemos todavía guardados, que si bien son cosas tal vez pequeñas, pero son a veces demasiadas. Sabemos muy bien que cuando nos toca recoger las cosas pequeñas son las más difíciles de mover. Cuando tenemos que mover las cosas grandes, pues movemos unas cuantas cosas y ya se ve que ha habido bastante avance, pero cuando tenemos que empezar a recoger las cosas pequeñas, es algo que a veces toma más trabajo, toma más tiempo, y el Señor nos está llamando a que nosotros empecemos a quitar todas esas cosas que si bien pueden ser detalles pequeños, detalles que para nosotros pueden ser insignificantes, pues son cosas que nos han ido retrasando por algún tiempo, nos han ido apartando del Eterno, no nos han permitido acercarnos al Eterno como Él quisiera que nos acerquemos. Por eso es que ahora el Eterno nos está pidiendo que nos despojemos de todas esas cosas, que quitemos todos esos razonamientos, esos conceptos que de verdad por mucho tiempo hemos creído que estaban bien, y ahora le preguntemos al Eterno lo que de verdad está de acuerdo a su palabra, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere enseñarnos, que ya no seamos nosotros llevando un evangelio
que a nosotros nos convenía, que a nosotros nos parecía sencillo, sino que sea el verdadero evangelio del Eterno, el evangelio de Yeshua, esas cosas que Él ha hecho, las cosas que Él ha vivido, las cosas que Él nos ha enseñado, que sea eso lo que llevemos calzados en nuestros pies. Eso es muy importante, pues en este día, de que nosotros realmente entendamos. Y pues sí, vamos a Lucas y leemos un momentito este asunto. Pues fíjense lo que dice Lucas 1:73. Pues dice lo siguiente: del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y pues bueno, nos está diciendo todas las cosas que iba a hacer, y pues de hecho pues nos está hablando, le está hablando a Juan el Bautista, pero le está hablando también pues de lo que iba a hacer Yeshua, de lo que iba a levantarse y pues que iba a encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén, Amparito. Es bien importante, exactamente cuando hablamos de estas fiestas de Shavuot, que sería Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, es importante llegar santos. Y hoy nos está diciendo el Señor que tenemos que quitarnos el calzado de los pies para pisar un lugar santo. ¿Por qué? Porque sabemos que aún en este tiempo, cuando la tierra está con dolores de parto, cuando las cosas se han avecinado tal cual dice la palabra, cuando hay tales enfermedades, cuando hay tales calamidades, llega un tiempo de un gran avivamiento. Preparando está el Espíritu Santo a su pueblo para llevar adelante. Y vean esto en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué dice? Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis y dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí para que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora uno dirá, pero está entrando en otro tema. No, cuando dice que aquí debemos llevar el calzado, un solo calzado, se refiere a que tenemos que entrar en esa santidad para predicar la palabra y anunciar el reino de los cielos. Para eso quiere. Si bien hasta este tiempo han habido avivamientos que ustedes lo saben mejor que yo en toda la historia, este es un tiempo, podríamos decir, último, porque la naturaleza así lo dice, la creación así lo está gritando. Entre tanto que por mucho tiempo el Señor ha permitido que haya milagros y maravillas, pero sin que los que estén
estén en santidad, hoy va a ser diferente. Este avivamiento va a ser muy diferente. Entonces, dice bien clarito que no vayamos por camino de gentiles o ciudades samaritanos. Había que entender todo eso, ¿no es cierto? Que hoy no lo vamos a desglosar, simplemente nos vamos a ir, dice, llevad, dice, no llevéis ni plata, ni oro, ni cobre, ni alforja, ni 2 túnicas, ni calzado. Y dice también en otro lado de la palabra, ¿qué diréis? El Espíritu Santo les va a ayudar a decir lo que tienen que decir. Si nosotros nos predisponemos, decidimos, determinamos servirle al Eterno, somos esos obreros que el Señor está buscando. Amén. Creo que ya es tarde. Me despido yo bendiciendo a toda la audiencia, a los de Bolivia, fuera de ello, las provincias y a todos ustedes también. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén, bendiciones. Y bueno, pues de verdad que pues en ese tiempo que ya estamos a las puertas de verdad de un avivamiento, entender que pues es un avivamiento muy distinto al que habíamos pensado, un avivamiento en el que pues es una verdadera vuelta a la santidad, porque eso es lo que viene a buscar precisamente el Eterno, un pueblo santo, Kadosh, y nos está dando el día de hoy todas las pautas para que podamos vivir de esa manera. Pero bueno, ya llegamos al final también. Daniel, tu despedida. Es muy importante que nos vayamos preparando en lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, que ya no sigamos vistiéndonos de acuerdo a nuestro criterio, que ya no elijamos la palabra según lo que nos conviene o según lo que nos gusta, sino permitamos que sea el Eterno el que ponga en nuestro corazón, que ponga en nuestra mente las palabras y sobre todo el entendimiento, la forma en la que nosotros vamos a vivir. Nosotros solo tenemos que disponer nuestro corazón para que el Eterno nos convenza de las cosas que tenemos que hacer, de la forma en la que tenemos que vivir y principalmente permitir que Él nos hable. Muchas veces hemos estado ignorando su voz, no hemos querido oír lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Tal vez ya hacía tiempo que nos estaba llamando a que nos quitemos el razonamiento, que nos quitemos los calzados, pero simplemente lo hemos ignorado, no le hemos obedecido, no le hemos hecho caso y ahora no hagamos nuestros oídos sordos, sino al contrario, obedezcamos, oigamos y guardemos la palabra que nos está dejando el Eterno en este día. Quitemos todos esos conceptos que no nos han dejado avanzar, todas esas cosas que nos han mantenido lejos del Eterno y acerquémonos ahora a su camino, acerquémonos nuevamente a donde el Eterno nos está llamando a esa santidad, a esa purificación y esa consagración que, que el Eterno quiere para cada uno de nosotros y que de verdad lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a obedecerle en todos sus caminos, en todo lo que Él nos pida, entendiendo que Yeshua es el que ha venido a redimirnos. Nosotros no podíamos hacerlo, no había forma en la que nosotros podamos volver al Padre, podamos volver al Eterno y que entendamos que es gracias a Yeshua que nosotros podemos ser redimidos, que esa redención ya está preparada. Es cuestión de que nosotros obedezcamos la palabra de Yeshua, vivamos según sus mandamientos, vivamos según sus instrucciones y entendamos que es gracias al Eterno que nosotros podemos alcanzar la redención. Definitivamente, pues es gracias al Eterno, gracias a quien podemos alcanzar la redención. Y pues en este tiempo nos queda a nosotros que despojarnos de todo calzado. Es tan interesante esta historia, la historia que vemos en Moisés de cómo pues él se quita el calzado, dice primeramente Hineni, pero pues no se queda ahí, no es solamente decir Hineni en este tiempo, sino también de quitarse el calzado de los pies, es decir, quitarse todo lo nuestro, quitarse todo lo que pues viene de nosotros. Y es bien interesante cuando leíamos pues en esta última parte que ni siquiera se provean del calzado, porque pues él nos iba a proveer de todo. Por eso es tan importante que en ese tiempo no sigamos más con nuestros zapatos, con nuestros calzados, sino pues con lo que nos da el Eterno. Cuando llegaba el hijo pródigo, pues lo primero que decía el padre es traigan vestimenta, pero pues en medio de eso decía algo importante, traigan calzado para vestirle y que ese sea nuestro vestir. En este día que nuestro vestir sea de verdad con el apresto del Evangelio. Ahí donde están, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que nos vaya transformando y le vamos a decir,
Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, papá, con todo lo que nos das, Señor, con todo lo que nos dices en este tiempo, con todo lo que nos vas mostrando. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos enseñes a vivir una vida kadosh, una vida en santidad, Señor, que tú nos enseñes a vivir una vida contigo, una vida en la que podamos amarte, en la que podamos adorarte, en la que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a este lugar, acá a esta casa, Señor, a las casas donde nos están escuchando, Señor, a cada lugar, papá. En este día, Señor, estamos entendiendo tu palabra y empezamos a ver, papá, que hay muchas cosas que todavía nos falta despojarnos cuando venimos delante de tu presencia. Cuando venimos delante de ti, Señor, empezamos a ver que hay cosas que están alrededor nuestro que debemos quitarnos, como las sandalias, papá, porque las sandalias representan, Señor, todo nuestro razonar, todo nuestro ser, nuestro yo, y en este tiempo, pues, es quitarse las sandalias delante de ti, porque el lugar, Señor, donde estás tú, Señor, es un lugar santo. Por mucho tiempo no entendíamos, Señor, que no solamente es decirte aquí, decirte Jineni, sino que también es quitarse el calzado de nuestros pies, porque el calzado representa de dónde venimos, el calzado representa todo nuestro ser, todo nuestro yo, y al acercarnos a ti, pues hay que despojarnos de todo aquello que no te agrada, de todo aquello que representa, Señor, solamente lo que nosotros queremos, Padre. Y en este día de verdad nos acercamos a ti, Señor, y te entregamos, Señor, aún las sandalias, porque ya no queremos vestirnos como nosotros nos agrada, sino que tú nos pongas el apresto del Evangelio, que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, el cómo hacer, el cómo caminar, el hacer la voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestros hermanos, bienvenido eres, Señor, a cada una de las vidas que están escuchando y que de verdad desde lo profundo de nuestro ser podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque tu palabra dice, Señor, que ya no hay que adorarte en un monte o en el otro, Señor, sino que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pero hoy entendemos, Señor, que para acercarnos a ti necesitamos despojarnos de las sandalias. Hay sandalias, Señor, que a nosotros nos parecen cómodas. Hay sandalias, papá, que a nosotros nos parecen bien, pero el día de hoy tú nos estás diciendo que nos despojemos de toda esa sandalia, porque tú nos vas a vestir, tú nos vas a dar el apresto del Evangelio, tú nos vas a enseñar a caminar, tú nos vas a llevar por sendas de justicia, Señor, con lazos de amor nos vas a guiar, Señor, por amor a tu nombre, porque tú vas a estar, Señor, como poderoso gigante delante de nosotros. El día de hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, y te pedimos que de verdad nuestros pies sean limpiados por tu palabra, que de verdad pueda existir, Señor, un arrepentimiento genuino en áreas de nuestra vida que todavía necesitan estar limpias, papá. El día de hoy, Señor, te pedimos que ningún polvo, Señor, de incredulidad vaya a estar pegado en nuestros pies, que nada de aquello que esté en contra de tu palabra sea pegado a nuestros pies, sino que de verdad nosotros tengamos los pies el apresto del Evangelio, que como tu palabra dice, Señor, nuestros pies sean hermosos delante de ti, papá, porque eso es lo importante, Padre amado. Es importante, Señor, que podamos agradarte a ti, adorarte a ti en espíritu y en verdad. El día de hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a caminar junto a ti, agarraditos de tu mano, que cada momento caminemos, papá, que cada instante, Señor, tú y yo seamos uno, Padre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a cada familia que nos está escuchando. Bienvenido eres, Señor, a este lugar, Señor. Bienvenido eres transformando vidas, papá, enseñándonos a quitar nuestro calzado de los pies, enseñándonos a quitar todo aquello que no te agrada, papá. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, enséñanos, levántanos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Bendice alma mía Jehová, Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es, Señor, quien nos saca, Señor, del hoyo en nuestra vida, papá. Tú eres, papito amado. Tú eres el que nos enseña, Señor, a caminar bien. Tú eres el que de verdad nos limpia, nos liberta. Y a cada momento, Señor, tú nos estás enseñando a hacer tu voluntad, papá. Que en este tiempo podamos afinar nuestros oídos para oírte. Que en este tiempo de verdad caminemos junto a ti.
que en este tiempo, Señor, haya una vuelta, Señor, a tu palabra. Padre, que podamos enderezar, Señor, nuestros pies, papá, que caminemos, Señor, por sendas de justicia y que seamos sanados, porque de repente, Señor, en medio de nosotros todavía nuestros pies estén con calzados que no te agradan, que todavía nuestros pies estén con polvo, Señor, que no estén limpios. Hoy límpianos, Señor, límpianos, Padre amado, y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo. Oíme bien, Hasatán. Óiganme bien, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, sordomudo. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Salgan ahora en el nombre de Yeshua. Sueltan mi vida, sueltan mi familia. Sueltan mi casa, sueltan a mis hermanos en el nombre de Yeshua. Se van al abismo. En el nombre de Yeshua, sueltan a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua, se van al abismo. Sueltan las personas que están escuchando, sueltan los oídos de mis hermanos, sueltan los oídos de mis hermanos. En el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo libertad en cada uno de ellos, papá, porque tú te estás libertando, Señor. Sueltan ahí a cada vida, a cada persona, a cada familia, a cada uno de los que está escuchando una libertad. Sueltan todo demonio inmundo, se va al abismo en el nombre de Yeshua, se va por donde ha venido en el nombre de Yeshua y nos devuelves todo lo que nos has robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Nos devuelves todo en el nombre de Yeshua. Nos devuelves todo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Y en este tiempo, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre amado. Te pedimos, Señor, por cada parte, Señor, de la casa de Israel, Señor, por la casa del norte, por la casa del sur, Señor. Que tú levantes, Señor, ahí obreros para tu mies también, papá. Que tú puedas levantar, Señor, a toda la gente, Señor, que tiene que conocer tu nombre, Señor, que ese avivamiento, Señor, que está allá a las puertas, sea efectivo, Señor. Y en el nombre de Jesús, óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús, les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, estén listos para la cosecha final. Gracias, Padre eterno, y también óiganme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos naturales, recursos minerales. Mi Señor Jesús, el día de hoy los está libertando porque la palabra de Dios dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y en este momento toda la creación es desatada en el nombre de Yeshua, es desatada en el nombre de Yeshua, porque la creación está diseñada para adorar al Eterno, no para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre bendito. Señor, te pedimos también por cada casa de mis hermanos donde estén. Señor, que cubran ahí, Señor. Cubre ahí, Señor, la puerta de sus casas. Cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús ahí el dintel de sus puertas, Señor. Los postes, Señor, para que ninguna mortandad ingrese en esos hogares. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú toques, Señor, aún más vidas, levantes obreros para tu mies y que nos enseñes a vivir, Señor, en el apresto de tu evangelio. Gracias, Padre amado, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya para despedirnos tenemos en esta noche a mi papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Amparito. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Gracias, Señor. Qué linda palabra de nuestro Señor. Qué linda palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A ver, prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡Eso! Gloria a Dios. Yeshua. Yeshua. ¡Hombre! Gloria. ¡Más Gloria a Dios. gloria! Más gloria. Gracias, bendito Dios. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Amén.
Gracias, papito Dios, amoroso Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, que Dios te Mañana, bendiga. Amparito. Papi, bendiciones y bendecimos pues a todas las personitas que nos han visto por primera vez ahí. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. No se olviden de darle un like a la página y de compartir los videos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y nos vamos despidiendo de cada familia. Allí tenemos pues a la familia Mayea, a Norquita. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Norquis, tu despedida. Bendiciones, Norquis, que Dios te bendiga, una bendición para toda, pero toda tu familia, que Dios te bendiga. Amén, Amparito. En Yeshua, muchas bendiciones y bendecimos también pues a toda la familia de Melvi, también a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones y bendecimos pues allí también a toda la familia pues Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Yeshua. Amén en Yeshua. Y bendecimos pues ahí también a mi hermano Ismael. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Igor, Daniel, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Y bendiciones pues también ahí para Alanis, Belén, mi hermana Eli. Que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios les rebendiga en Yeshua. Y bendecimos pues a la familia Lima Guayas. Tessa, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Bendiciones para ti también, preciosa Tessa. Muchas bendiciones. George. Bendiciones a mi hermana Bea. Bendiciones ahí a Mayra, Anthony. Que Dios les rebendiga en Yeshua. Yeshua. Amén. Bendiciones en Yeshua. Y pues bendecimos a toda la familia Murillo Ayala también. Bendiciones Benjo, bendiciones Moringa, bendiciones también ahí a JJ, bendiciones a Sarita. Que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua, Amparo, en Yeshua, tío, bendiciones, Daniel, bendiciones. Bendiciones. Saludos también a ti, pequeño JJ. Que Dios te bendiga en Jesús. Bendiciones. Y bendiciones pues a todos ustedes en Yeshua. Yeshua. Amén. Bendiciones. Y bendecimos pues también a Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones. Y bendecir pues también ahí a toda la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, hermana Martita, Igor. Amén, bendiciones ahí a toda la familia, pues Paredes Guayas, mi hermano Henry, mi hermana Janet, Brittany, Briana, Belinda, Matías, que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua, hermana Amparito, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también a la familia Yala Campos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Amparo, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, como también los de Chalapachi, todos los que escuchan el programa. En Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Y bendiciones, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a todas las personitas que están con nosotros. Bendiciones ahí a mi hermano Luis.
Bendiciones pues ahí a cada familia que está también con nosotros, la familia Quispe Cosío. Bendiciones pues a todas las personitas que están pues escuchándonos ahí, de la familia López Tito, a la familia Guayas Canavir, y mi hermana Sonia, mi hermano René, Fernando, Neila, Keila, a todos ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones pues allá en La Paz a Tatiana, bendiciones también allí a cada uno de ustedes, también a los que nos están escuchando, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Bendiciones pues allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tía Hilda, tía Lucy, tía Mari, tío Lucho, tío Cocolizo. Pues también hay bendiciones, tío Lino, bendiciones, un abrazo a la distancia, bendiciones también pues ahí a toda la familia, a Carlos Gómez, que Dios les bendiga, bendiciones pequeñas, tío Juan, tía Gudi, bendiciones, bendecimos pues también a cada una de las vidas que se encuentran allá, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones mis hermanos, bendecimos pues a cada una de las vidas que están en Chayapata, la familia Choque González, hermana Ruth, bendiciones, bendiciones a cada una de las personitas que están allá en Chayapata, la familia pues Cayaguara también, a la familia Cocatola, que Dios les bendiga mis hermanos, muchas bendiciones en Yeshua, bendiciones allá en Cochabamba, que Dios les bendiga, y también allá en Santa Cruz, que Dios les bendiga mis hermanos, y en cada departamento en el extranjero también, que Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones, nos vemos pues ya el día de mañana mis hermanos, bendecir también a mi hermana Zulema Paredes, pues también bendecir a mi hermana Berta Canavir y toda su familia, a mi hermana Helen Pérez pues y a sus hijos también, a mi hermano Guillermo, Anita, bendiciones a todos ustedes que están pues por allí, a los que tampoco hemos dicho su nombre, pero pues que están allí, que Dios les bendiga mis hermanos, muchas bendiciones, y no se olviden, mañana a las 5 de la tarde, un tecito con George, que Dios les bendiga mis hermanos, en Yeshua. En su punto, Radio Online.